¿Grabando? Grabando. Ok. Bien, lo primero que necesito es que usted se presente, que me diga quién es usted y me diga qué estudios tiene, ¿verdad? Entonces, Ok. Yo soy María Luisa Mesaros Ortiz, estudié psicología en la UCR, bachillerato licenciatura. Después fui a España, a Barcelona, a hacer un máster en teoría crítica y museística, que es el programa de estudios independientes del MACBA con la Universidad Autónoma de Barcelona, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y la universidad. Después ese máster lo dejé por razones éticas, un mes antes de terminar. Me vine para Costa Rica, después estudié un posgrado en publicidad, marketing y social media y actualmente estoy en un máster en emprendimiento. Esa es como mi formación académica. Bueno, y además de eso soy bailarina y hago performance, ¿verdad? Desde los 7 años en la parte de danza también. buenísimo. María, empecemos hablando sobre este movimiento o esta revolución que se está gestando principalmente en España o en los países occidentales de Europa, ¿verdad? ¿Usted me puede hablar cuál es esta revolución, qué es este movimiento y qué busca? Ok, Sí, nada ajá. más, sería bueno si usted me puede ayudar con respuestas completas, por ejemplo. Entonces, digamos, si yo le digo, ¿qué busca esta revolución, este Eso. movimiento? Que vos me digas, este movimiento lo que busca es, para yo no poner mi pregunta. Okay. Bueno, esta revolución que se está dando es algo muy cultural, es algo muy orgánico, muy natural. No es que está súper estructurado por un grupo o por, ¿verdad? Como se cree a veces que la ONU o la UNESCO están metidas en esto. Esto es algo, digamos, que viene más desde la academia, pero entendiendo que la academia son personas que cuando hacen teoría lo que están también es trabajando su propia filosofía de vida y su propio conocimiento. Entonces, el movimiento en el que, en este que vamos a estar hablando, digamos, un poco, y el que yo fui a estudiar en parte en la de teoría crítica, tiene que ver con terrorismo intelectual o con personas que están en movimientos antisistema desde hace años, ¿verdad? Que es como parte ya de su vida, es lo que han hecho desde su juventud, han estado liderando, han estado en movimientos que se han dado a nivel mundial, especialmente en Estados o en Europa. Y estas personas son las que, parte de su trabajo en la academia, ¿verdad? En universidades y tal, están escribiendo, investigando sobre esto y también van enseñando posteriormente lo que ya tienen bien investigado y estudiado. Entonces es digamos por decirlo así, es un movimiento más discursivo, más desde el ámbito de lo filosófico, y es ahí que se está gestando como todas las acciones que se están dando y las alianzas, ¿verdad? En un mundo globalizado. ¿Qué busca? En términos generales, ¿qué busca esta revolución o este movimiento? Okay. Lo que busca, como es un movimiento antisistema y un movimiento revolucionario, es de alguna manera cambiar por completo, o sea, es una revolución total, ¿verdad? Cambiar por completo lo que socialmente se ha establecido como lo hegemónico, el status quo, como lo que es normalmente aceptado socialmente. Y esa es la idea, cambiar eso por completo. Entonces hay dos focos, digamos, especialmente. Uno es el capitalismo en sí mismo, ¿verdad? Pero ese no es el que vamos a hablar hoy. Y el otro es la parte de género, lo que fundamenta, por decirlo así, la división de clases, digamos, las cuestiones de poder, las desigualdades a nivel social, que sería la distinción entre hombre y mujer. Y como base la distinción entre hombre y mujer, hacen matrimonios que son como el matrimonio heterosexual, que es como el permitido socialmente, y de ahí digamos, como que se despliega en la sociedad un montón de conflictos que desde el movimiento se considera que tienen su raíz en la distinción hombre y mujer. La iglesia dice que ellos, o que este movimiento, o incluso los LGTBI, ¿verdad? Que yo creo que no son parte de este movimiento, buscan erradicar la familia tradicional. ¿Es cierto? Sí, estos movimientos, perdón, hay que hacer una diferencia para ver cuáles son los objetivos que se están buscando. Hay que hacer la diferencia entre los movimientos LGTBIQ o lo queer, ¿verdad?
dentro de todo esto, digamos, dentro de lo que llamaríamos ahora como los diferentes feminismos que hay, lo que pasa es que se amplió tanto el espectro de lo que abarca el feminismo que no hay un solo sujeto del feminismo ni hay un solo frente de lucha. No están puestos de acuerdo, no es que todos los grupos son homogéneos buscando por lo mismo. Entonces, hay unos grupos que sí van a buscar, digamos, eliminar la familia tradicional, eliminar el matrimonio, eliminar la distinción hombre-mujer. Esta parte sí existe, pero hay otros grupos, ¿verdad? Hay otras agendas políticas que más bien lo que están buscando es la inserción o la aceptación de la diversidad dentro de la sociedad, manteniendo las estructuras tal y cual están, digamos, manteniendo el matrimonio como estructura legal, solamente que ampliándola a que se pueda incluir otras formas de alianzas matrimoniales. Hablemos de este movimiento de revolución. ¿Están en Costa Rica? ¿Se puede decir que han llegado o están iniciando en Costa Rica o ni siquiera los vemos tan siquiera un poquito aquí en Costa Rica? En Costa Rica llega un poco atrasado las olas, las corrientes filosóficas. Y otra vez, porque cuando llegan libros ya aquí o llegan ponencias, ya ellos están viviendo otras cosas, como todos nosotros que vamos un poco atrasados en cómo procesamos lo que estamos viviendo. Entonces, en Costa Rica sí, claro que hay muchos tipos de activismos diferentes, ¿verdad? Sí hay personas trans, no solo porque se sientan atrapados en otro cuerpo, o esta parte como más desde la parte médica o psicológica de cómo me siento con mi identidad de género, sino sí a nivel, digamos, revolucionario o de transgresión social. Eso sí hay, y digamos en la UCR sí hay, es verdad, sí se ve y sí se trabaja también a nivel de profesores. ¿A qué nivel y qué grados y qué tan organizado está todo o qué tan actual está esa información que manejan? Eso es lo que no está al nivel que está en Europa o en Estados Unidos. Con la experiencia que usted tiene, digamos, acá en Costa Rica y con lo que conoce del grupo costarricense, digamos, o la tendencia costarricense LGTBI, precisamente ellos, ¿usted cree que ellos andan en busca de esa abolición, digamos, o esa eliminación de conceptos como los conocemos actualmente, o ellos buscan tal vez nada más una simple aceptación y derechos? Otra vez, hay partes que sí, o sea, hay partes desde también la academia, desde algunas partes del activismo que sí están buscando, digamos, que la iglesia pierda un poco como la fuerza social que tiene para tomar decisiones, para generar leyes. Sí se lucha, digamos, en la UCR ya se han logrado ciertas cosas con respecto al cambiar el nombre del carnet, digamos, ¿verdad? O sea, sí hay cosas con respecto a estas mismas luchas de quitar esta cuestión tan fija con la identidad, el que yo me tenga que definir de uno o del otro, o el que tenga que aceptarme y adecuarme al que me fue asignado biológicamente. Entonces eso sí pasa desde la academia, otra vez en Costa Rica sí pasa, y desde el activismo. Pero también, nuevamente, hay otras partes, y si tomamos en cuenta, por ejemplo, las guías de educación sexual y toda la política con respecto a una sexualidad y una afectividad, ¿verdad?, que se está proponiendo desde el Ministerio de Educación Pública, ahí no es eso lo que se está proponiendo, o no de manera antisistema, o esto de terrorismo intelectual, sino más como políticas nada más inclusivas y más abiertas para que haya más aceptación y menos problemas sociales referente a la diversidad sexual. ¿Existe la ideología de género? La muy llamada ideología de género. La ideología de género existe en cuanto la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica y dos papas, digamos, que fueron los que más han trabajado el tema. Benedicto, el último, estuvo trabajando mucho el tema de ideología de género, acuñando ese término para expresar o explicar esto que se estaba dando, ¿verdad?, a nivel global, de cambiar socialmente lo que se entiende por hombre-mujer y la distinción entre sexo y género. Pero no es que podemos atacar a la ideología de género como si realmente la ideología de género fuera un movimiento articulado, organizado, con objetivos unánimes que van trabajando por lo mismo y que se apoyan de la ONU, de la UNESCO, de los gobiernos para implementarse.
nuevamente son personas que tienen convicciones, que tienen prácticas, que están tal vez en estas organizaciones y que a través de los derechos humanos tratan de expandir, digamos, la diversidad en la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Bueno, la diferencia entre sexo y género depende de cuál autor sea el que lo está explicando, ¿verdad? Para usted, si usted tuviera que definir sexo y género y hacer una diferencia, ¿cómo lo haría? Ok. Para mí, yo creo que existe una diferencia sexo y género en cuanto el sexo es una clasificación biológica, genética, hormonal de los hombres y las mujeres, ¿verdad? O sea, lo que ya sabemos científicamente, que se supone que tiene un hombre y se supone que tiene una mujer. El género, ¿verdad? En mi formación teórica, yo sí concuerdo en que tiene que ver no solo con roles que yo aprendo a ejecutar o aprendo por modelación o porque vi a mis papás haciéndolos, entonces lo aprendí, sino que tiene que ver con algo de verdad que pasa más por el cuerpo, y es este término de performatividad de Butler, que a mí sí me encanta y que yo creo que aplica tanto para la Biblia como para la parte como de filosofía, digamos. O sea, es entender que desde el lenguaje, no solo lo dijo Butler, sino ya lo habían dicho los lingüistas antes, ¿verdad? Desde el lenguaje sí hay una fuerza de la palabra de los demás que pasa a través del cuerpo y que yo interiorizo esas cosas que voy aprendiendo en mi cuerpo a través de la repetición, del que me corrijan o me digan que lo que estoy haciendo está bien o mal. Entonces sí hay una interiorización en el cuerpo distinta y que puede generar, claro, un conflicto ahí si lo que yo aprendí, las ideas, no coincide con lo que estoy practicando. Entonces sí hay una incomodidad en el cuerpo y creo yo en el cuerpo social también de esas expresiones que se están viendo de la performatividad. No sé si a usted le gustaría... Nada más tratar de no voltear el micrófono, porfa, para que no... Ok. Sí, nada más eso. No sé si a usted tal vez le guste decirlo tan directamente, pero se lo voy a preguntar. La iglesia se está enfocando mucho en ver solo la parte de ciencia. La iglesia está diciendo enfóquese en lo científico, eso es lo verdadero, digamos. Podríamos decir que la iglesia está equivocada en su objetivo de enfocarse solo en lo científico, dado que la construcción de la persona... Sí. Claro, te he puesto una mía, no importa. Okay. Grabando. Sí, digamos. ¿Está grabando? Sí. Sí. Okay. Bueno, esa distinción de por qué lo científico tiene peso o no peso ahora es muy, muy importante entenderla. Lo que pasa es que el cristianismo está, por decirlo así, o alguna parte de la iglesia está llegando un poco tarde a la discusión social. Entonces, como hubo un tiempo en que la iglesia, especialmente la iglesia católica, ¿verdad?, que era la que existía en ese momento, mantuvo para sí misma todo el conocimiento y eran los únicos que podían dar la interpretación de la Biblia y estaba muy pegada al poder del rey, que el rey al final también era el que le decía a la gente si se moría o vivía y tenía como poder absoluto sobre todos. Entonces después de eso ha generado revoluciones en contra de quién está acaparando ese poder. Entonces, después de esta Edad Media, que ya sabemos el oscurantismo y todo eso, entonces viene la revolución industrial y entonces tratan como de adquirir ese conocimiento, entonces empieza como a democratizar un poco más quién tiene acceso a qué. Después viene entonces todo lo del método científico como para tratar de decir, ok, ya no va a ser Dios o la religión la que diga qué es verdad y qué no. Vamos a usar un método que sea universal, que no falle, que sea neutro, que sea objetivo. Y entonces lo que ha pasado es que nos dimos cuenta que la modernidad también falló, que el método científico no era tan neutro y tan objetivo, porque se da toda una interpretación, porque se escoge a dónde hacer investigaciones, porque se escoge qué temas tratar, qué no. Y entonces ese desencantamiento con la modernidad y por tanto con la ciencia es lo que ha hecho que ahora esté la posmodernidad en filosofía y en la época actual en la que estamos, que la ciencia no tenga tanto valor. Entonces, digamos que venir ahora a decir que es que el discurso científico dice esto o aquello, es como si antes hubiéramos dicho es que la Biblia dice esto y aquello. En la mesa social, esos discursos ya están caducados, digamos. Entonces, es casi como que mejor ahorita, como cristianos, volver a entender que sí, que lo nuestro
es una posición de convicción por fe y porque es lo que creemos, digamos, y desde ahí tratar de dialogar, que lo que estamos haciendo es tratar de decir, claro, ya estamos súper adentro en lo que socialmente se está hablando y ya socialmente la ciencia ya perdió validez y ahora lo que importa es el discurso. O sea, usted le puede explicar a una persona que sus prácticas de sexualidad, digamos, no son biológicamente o científicamente naturales, que le va a decir, pero es que yo me siento así, ¿y qué tiene de malo que yo me sienta así? Y es un derecho mío el yo poder decidir cómo me siento y cómo expreso mi sexualidad. Entonces ya se acabó el debate, porque estamos en otro plano, ya estamos en el plano discursivo. Y eso tiene que ver con que la palabra es la que genera y la que crea las realidades sociales y las cosas que existen, digamos, en cómo las vivimos socialmente. Y parece que los cristianos no hemos terminado de entender el poder que hay en la palabra y entonces no estamos viviendo en esa dimensión. Desde su criterio, ¿cuál es la lucha que debería estar peleando la Iglesia en este momento? O sea, la Iglesia está peleando en contra de la abolición de la familia tradicional, de que atenta contra los valores, de que atenta con esto. No sé si usted cree que es una lucha equivocada, o qué lucha debería estar dando la Iglesia, o cómo debería darla en este aspecto. A mí me parece que la Iglesia tampoco es tan homogénea. Y entonces yo por mucho tiempo también estuve con muchos disgustos hacia la Iglesia. Y lo bueno que me he estado dando cuenta en estos últimos años es que hay partes de la Iglesia, que son con las que yo quiero estar cerca, que están haciendo, ¿verdad?, como su función o su labor bien. Entonces, a esos es a los que yo me quería enfocar, por decirlo así, porque no hay una homogeneidad de lo que la Iglesia está haciendo mal o bien. Ahora, creo que respecto a la lucha que se está haciendo, otra vez me parece que de repente la Iglesia está siendo muy reaccionaria porque históricamente se ha aislado tal vez tanto en separarse del mundo, en mantenerse santa, en segregarse, en ocuparse de los asuntos teológicos y muy racionales, ¿verdad? Tal vez especialmente la protestante después de Lutero y de como de empezar a leer la Biblia, que ha dejado su parte de estar en el mundo y de ser sal y luz en el mundo, en la tierra. Entonces hay como los dos extremos. Los que se han como más bien alejado por completo y nada más les importa como la parte teológica y lo que mi iglesia hace y cómo está mi iglesia y ayudar a los de la iglesia y ya. Y está tal vez la otra parte que más bien se ha tirado mucho al activismo, como a buscar tener ese protagonismo en la iglesia y en el mundo, pero queriendo impactar toda la sociedad. Y entonces se hizo algo demasiado político, que también es histórico. Y entonces ser tan político a la iglesia la hace al final imponer una religión a un país. Y eso no se puede. Históricamente ya lo hizo la Iglesia Católica, ya lo han hecho otras religiones, claro, usar la religión para conquistar. Pero los cristianos, y Jesús mismo no vino a hacerlo, no estamos llamados a imponerle a los demás cuál es la fe que tienen que vivir y que todos tienen que vivir de esa manera. Ese no es el rol de la iglesia. Entonces, en ese sentido, la lucha sí está equivocada. Respecto a la sexualidad particularmente, creo que si no somos reaccionarios y empezamos, digamos, a realmente hablar de sexualidad con nuestros hijos, a realmente vivir familias, ¿verdad?, que era lo que también me estabas preguntando, a tener familias tradicionales, como querás, pero que de verdad sean familias que valen la pena. Entonces nosotros hacemos nuestro trabajo en el sentido de ser personas que valen la pena en el mundo y ya estuvo, y Dios que se encargue del resto. Al final el mundo es de Dios, no es nuestro, no es de los que estamos ni a favor ni en contra de Dios, el mundo es de Dios y ya está. Entonces creo que la lucha de la iglesia debería ser por revisarse primero a sí misma, no ser reaccionaria, sino alinearse con lo que Dios va haciendo, o sea, ser propositiva, estar cumpliendo esa función de estar con los que de verdad lo necesitan, de apoyar socialmente, de tener vidas íntegras, de que su discurso sea coherente con sus vidas, y todo eso se va a ir dando por consecuencia lo que vaya a pasar, ya sea la persecución y que morimos. ¿Quién no ha muerto antes por el cristianismo? Ya estuvo, o sea, no importa.
O el que Dios haga un gran avivamiento y transforme una nación. Pero eso le toca a Dios, no a nosotros. A nosotros nos toca vivir como verdaderos cristianos, vivir como Jesús vivió. Dos preguntas para terminar. Una se sale de lo que les había preguntado antes y es ¿qué podemos rescatar que son aspectos positivos o que son buenos? O ¿cómo podríamos explicarle a la gente que lo que Dios manda de cómo vivimos la sexualidad es bueno para nosotros? Porque sí me interesa darle ese aspecto a la gente, digamos. No me interesa solo decir la iglesia tiene que revisarse, la iglesia tiene que hacer esto, sino decirle a la gente, explicarle tal vez en palabras muy sencillas cómo cree usted que es una buena manera o una correcta manera de vivir la sexualidad. Okay. Eso no se le había dicho antes. No puedo. Tómese el tiempo. Porque lo creemos, ¿verdad? Creemos en la manera que dice la Biblia de vivir la sexualidad, pero ¿cómo explicárselo a la gente? ¿Cómo decirle a la gente, yo haría esto, digamos? Tal vez no hágalo, eso es lo bueno y lo otro es lo malo, no, pero tal vez esto es lo que yo haría. Bueno, ¿no importa eso? Ok. Bueno, creo que cómo vivir una sexualidad bien en Dios y cómo enseñarlo también a las nuevas generaciones, o sea, o a los hijos, ¿verdad? A mis hijos los educo yo. ¿Cómo hacer eso? Creo que tiene que ver también con cómo vivo yo la vida. Es que al final la sexualidad no es una parte, no es un segmento de la vida, es todo, es cómo me relaciono yo en la vida completa. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con cómo entendemos la vida y cómo la vivimos. Entonces, obvio que como cristiana, pues diría que en la Biblia hay una muy buena guía a través del Espíritu Santo de cómo se hace eso. Pero entendiendo que la Biblia, inspirada por Dios, escrita por Dios, ¿verdad? Todo esto que cree el cristianismo, pasa a través de una interpretación y un contexto de seres humanos. Entonces, por eso es que el contexto y la información que tienen las personas es la que hay que revisar, porque ese es con el lente que van a leer la Biblia. Ahí está como el balance delicado. ¿Cómo hacer para no negociar, por decirlo así, el estándar de la Biblia, pero entender que la Biblia no es lo que ya sabemos, ¿verdad? No es un manual para, o sea, yo estoy diciendo, no es un manual para cómo vivir la vida. Eso no fue lo que Dios dejó en la Biblia. Lo que Dios dejó en la Biblia es la historia de un pueblo y la historia, ¿verdad? Con personas, con gente que se equivocó. Entonces no se puede leer así. Y ese es un gran tema que ahorita ni toco porque hago ¿verdad? Un despelote aquí. Pero creo que el fundamento de la Biblia, pero revisar, y cuando digo revisar, que la iglesia se revise, eso es lo que estoy diciendo, que hay que hablar mucho, que hay que discutir, que hay que debatir, que hay que juntarse no solamente para celebrar un domingo, o no solamente para hacer un grupo de estudio bíblico aislado de la vida, sino el que se pueda hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es una vida, digamos, una enseñanza de la sexualidad plena? Pudiendo hablarlo. Digamos, a veces los chiquitos preguntan cosas o están en etapas de exploración o tal, y eso se censura de una vez, desde las familias cristianas. Al revés, lo que hay que hacer es hablarlo, aprovechar más bien las cosas que se ven en la tele, no para decirle, no, es que eso no se ve, es satánico, sino para aprovechar, no que hay que ver todo, pero, o sea, hablar sobre el mundo en el que estamos, sobre la expresión que tenemos socialmente, hablar mucho, como iglesia y en las familias. No limitar a la gente a que no puede preguntar sobre ciertos temas, ¿verdad? O a verlo como con miedo o con temor de sus preguntas o de sus dudas o incluso de las confusiones que tengan. Porque siendo familias cristianas con hijos que están en familias cristianas y en iglesias, eso no significa que no tengan el otro 99% del tiempo toda la información que cualquier otra persona tiene. Y entonces ese es el mundo en el que estamos y en eso es lo que no tenemos que aislarnos del mundo, sino más bien que podamos conversar sobre eso y formar criterio, porque al final los jóvenes, los niños, pero digamos más cuando ya van desarrollándose como jóvenes,
lo que ocupan es tener criterio para tomar sus propias decisiones, saber cuándo se están equivocando en lo que decidieron y no, cuándo están haciendo caso y cuándo no, y van a hacer caso y se van a equivocar, y ese no es el problema es, digamos, si no tienen criterio de por qué están escogiendo, qué es lo que están escogiendo. Entonces, poder acompañar en vez de empujar, en vez de rechazar a las personas en su crecimiento, en su desarrollo como seres humanos, creo que es el ejemplo que Dios nos da en la Biblia de lo que Él ha hecho desde la creación con cada uno de los personajes que nos cuenta en la Biblia y también con la humanidad entera, ¿verdad? O sea, Dios de alguna manera lo que ha ido es acompañando y enseñando y amando, y en ese amor hay corrección y hay instrucción y tal, con un objetivo que es eterno y que aún estamos por vivir. La última pregunta, una opinión muy suya, digamos, de su criterio. ¿Deberíamos defender la familia tradicional como se conoce? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok, usted me dice si me estoy desviando o si que está bien. Deberíamos defender la tradicional. Bueno, la familia tradicional, como la conocemos ahorita, en teoría, papá, mamá, hijos, es también un devenir histórico. No es que así fue siempre. Vemos en la Biblia que el pueblo de Israel no tenía ese tipo de familia, así tal cual, y la familia, digamos, griega y la familia romana se fue desarrollando a llegar a un poco a lo que tenemos nosotros ahora, y es por requerimientos sociales y civiles, digamos, y porque fue funcional que fuera así. Eso no significa que el diseño original de Dios, por decirlo así, no tenga que ver con esta familia. Sí, tiene que ver. O sea, ¿verdad? Habría que hacer todo un análisis de qué es lo que Dios planteó cuando planteó una familia, o cuando planteó, digamos, la creación de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, sí hay que luchar por la tradicional familia, uno como cristiano, en el sentido, otra vez, de luchar por mi familia, o sea, por lo que yo creo, ¿verdad? Y yo es que siempre le veo como la parte esta como negativa o del otro lado, pero sí, el mismo cristianismo que lucha por la familia tradicional, que habla sobre la familia tradicional y que eso es lo único que aceptaría, tiene ¿verdad?, a unos porcentajes altísimos de personas en adulterio, en prácticas sexuales, digamos, como no aprobadas tampoco por la Biblia, pero que se queda escondido en la heterosexualidad y en que eso no se descubra. Entonces me parece que hay una doble moral ahí y no sirve de mucho. Creo que la familia tradicional tenemos que entender que hay una distinción otra vez entre lo legal y en lo que está como constitución política en Costa Rica y el por qué nuestra sociedad está fundamentada en eso, y ahí hay en la Constitución las prohibiciones al matrimonio, o sea, cuáles son las que no. Y esa es una discusión a nivel social que se tiene que hacer como país, de qué se quiere hacer, de que si se quiere mantener eso, si se quiere ampliar, si se quiere cambiar o qué, pero es una decisión país de cambiar la constitución política. Y del otro lado, desde nuestra fe, desde nuestra creencia, yo espero que todos los que se dicen cristianos estén suficientemente enamorados de su vida, de su familia, de lo que han vivido, de lo que quisieran vivir, como para defender lo que creen y no imponérselo a otros, simplemente disfrutar que realmente lo viven y lo tienen. Y si no lo están teniendo y si no lo están viendo, entonces primero preocuparse por luchar por la familia cristiana entre los que ya se dicen cristianos, ¿verdad? Y ahí el efecto multiplicador dice, a mí me gusta lo que yo veo que usted vive, yo voy a querer vivir como usted. Si lo rechazo en el sentido que no me gusta, pues es mi decisión que no me guste, puedo decir que no me guste y me gusta más cómo vive esta gente, ok. Estamos. Muchísimas gracias. Listo.